Hola, soy Tatiana Oliveros y esta es una nueva edición de Cita de Libros. Esta vez voy a comentar este libro, El amanecer de todo, una nueva historia de la humanidad, de David Graeber y David Wengrow. Este libro está editado por Ariel Ediciones, es un libro de 839 páginas. Comienza con una introducción del autor David Wengrow, dedicada a su amigo y coautor David Graeber, que murió pocos días después de terminar de escribir este libro. A ese texto le siguen 12 capítulos para ahondar en la tesis de este libro y una conclusión final. David Graeber fue un antropólogo y académico estadounidense, también fue activista y es muy reconocido por libros como En deuda, una historia alternativa de la economía y Trabajos de mierda. En tanto que David Wengrow es un arqueólogo británico y profesor de arqueología comparada en Inglaterra. Sus investigaciones abordan temas como los orígenes de la escritura, el arte antiguo, las sociedades neolíticas y el surgimiento de los primeros estados en Egipto y Mesopotamia. Él tiene muchos textos académicos escritos a partir de sus investigaciones y tiene un libro publicado que solo se encuentra en inglés, que su título en español sería como ¿Qué hace a una civilización? El amanecer de todo, este gran libro, se podría definir como una exploración poco convencional que revisa a través del pensamiento crítico la historia humana que conocemos hasta hoy. En este trabajo, que es muy innovador, los autores quieren desafiar las narrativas tradicionales y quieren darnos a los lectores una nueva perspectiva sobre los orígenes, el desarrollo y la naturaleza de las sociedades. Para esto, a medida que vamos leyendo el libro, nos vamos introduciendo en una extensa investigación y argumentos muy fundamentados que están basados en investigaciones de años de estos dos autores. Este libro se demoró más o menos 10 años desde que surgió la idea de escribirlo hasta que fue terminado. Los autores construyen una investigación que viaja a través del tiempo, revisando hechos muchas veces ignorados por la historia tradicional, la que todos conocemos. Los autores nos invitan a reevaluar precisamente esta comprensión que tenemos de la historia y de los conceptos como civilización, jerarquía y naturaleza humana. Se podría decir que la esencia de este libro se encuentra en la capacidad de estos dos autores, estos dos David, de cuestionar las creencias que están ampliamente aceptadas por la historia, la academia, la sociedad, para llegar a la pregunta que guía esta investigación. ¿Civilización es sinónimo de progreso? Para cuestionar esta suposición dominante de que la historia humana es una progresión lineal desde lo que se podría llamar salvajismo hasta la civilización, recurren a evidencias que les dan el estudio de una amplia gama de culturas y periodos de tiempo, destacando la existencia de estructuras sociales y civilizaciones, podría ser, que son cooperativas e igualitarias, se instalaron de esa forma. Y estas civilizaciones las eligen de las primeras sociedades humanas. Algo muy interesante de este libro es que para realizar esta investigación que llevaron a cabo Graeber y Wengrow, usaron un enfoque interdisciplinario y esto le da una profundidad y lucidez muy fuerte a sus argumentos. A partir de la arqueología, la antropología, la sociología y la etnografía, van avanzando en un análisis muy exhaustivo de la historia humana. Diversas fuentes van develando una historia que se nos revela como alternativa de las sociedades primitivas y su dinámica social. En la historia tradicional, en la mayoría de lo que se instala como historia tradicional, se entienden los periodos históricos como una evolución, como una serie de sucesos que van derivando en una evolución positiva que se traduciría como progreso.
y esto principalmente en los ámbitos políticos, técnicos y culturales. En una línea súper sintetizada, se podría como definir esto como que de los cazadores-recolectores que vivían en pequeños grupos igualitarios, se pasó a los agricultores que posteriormente se instalaron en tierras donde necesitaron ser organizados y gobernados. Aquí entraron los reyes, los sacerdotes que vivían en ciudades, y estas comunidades posteriormente se convirtieron en reinos o imperios y avanzando en el tiempo hasta lo que se convirtió en el patrón europeo de Estado-Nación, lo que alcanzó su superioridad tecnológica con la denominada Revolución Industrial. Esta súper simplificación de lo que sería la historia más tradicional, basada en el progreso, deja fuera muchas civilizaciones y por tanto muchas alternativas de lectura de cómo se han construido las distintas sociedades. Y aquí es donde está lo fundamental de este libro, porque su examen del impacto de la revolución agrícola en las sociedades humanas, ellos lo cuestionan fuertemente porque ellos plantean que la transición a la agricultura no necesariamente condujo al progreso y la prosperidad. Todo lo contrario, ellos sugieren que provocó desigualdades, estructuras jerárquicas y desequilibrios de poder. Y bueno, y al desafiar esta idea de la agricultura como un primer paso hacia adelante en el progreso, los autores finalmente lo que hacen es cuestionar la línea central de la narrativa histórica dominante. A pesar de que explicarlo puede parecer como un tema muy complejo, una de las grandes características de este libro de Greber y Wengrow es que ellos logran una escritura muy accesible. Este libro no deriva, yo creo que ese puede ser uno de los motivos, no deriva de un paper académico, no es una investigación que ellos estaban realizando para una universidad o una institución. Nace solamente de la iniciativa de estos dos autores que en conversaciones empezaron a darse cuenta de lo que está presente en este libro, y que era muy importante comenzar a revisar las historias paralelas al relato dominante para construir precisamente una nueva historia de la humanidad. Bueno, a pesar de eso, sus amplias carreras en universidades y investigaciones académicas, en investigación en general, les permiten a ellos presentar sus argumentos de manera muy clara y coherente, logrando finalmente con una escritura simple que este tema complejo sea accesible, pero sin perder nunca el rigor académico que les han dado sus carreras. El amanecer de todo es un libro grande, muy grande, pero sobre todo es un libro desafiante, no porque sea su lectura larga, sino que por lo que plantea precisamente en lo que estaba describiendo anteriormente este libro, las ambiciones de Greber y Wengrow. Sus cuestionamientos y, bueno, como decía, un ambicioso anhelo, como dice su título, de crear, de construir una nueva historia de la humanidad. Cada uno podría definir si finalmente lo logran o no, pero quizás lo más importante es que Greber y Wengrow obligan al lector a revisar críticamente la historia que nos han contado hasta ahora. Las antiguas creencias sobre la civilización, la jerarquía, el desarrollo y la desigualdad. Y también lo que está incluido y lo que ha quedado fuera. Eso también es muy importante en lo que estos autores plantean. Bueno, y para desarrollar esta investigación, también es importante descubrir cómo ellos recurren a ópticas alternativas de la historia humana con el objetivo de instalar también una idea de que es posible una comprensión mucho más profunda de nuestro pasado colectivo a través de la diversidad de conocimientos.